con otra regulación del tiempo. Por eso, aunque haya un mismo tiempo cronológico, hay diferentes formas de vivir el tiempo. Por lo tanto, hay una desfase de los tiempos. En este diálogo transdisciplinario resultan sugerentes las propuestas de David Harvey, geógrafo, porque él plantea que lo que se ha dado en estas relaciones de Occidente con las poblaciones no occidentales ha sido una desposesión de saberes, una desposesión de recursos, y que lo que se ha generado a partir de Occidente y a partir de estas supraterritorialidades, las empresas, ha sido una acumulación por desposesión. Recuperando a Boaventura de Sousa Santos, es que él plantea que hay procesos de emancipación en todas partes ante estos procesos empresariales. Bueno, veamos lo que pasó con los Wixárika. Y hay un concepto en esta construcción, recuperando a Boaventura de Sousa Santos, que está teniendo mucho impacto, que es el vivir bien, que prácticamente se ha construido en el Cono Sur, con la Escuela de Bioandes, en donde el vivir bien no es exactamente el discurso de Occidente de desarrollo y progreso. Este concepto ha sido fundamental en términos de modos de civilización, porque en términos de emancipación, las organizaciones indígenas lo han retomado como una bandera, ¿no?, en términos de recuperar su modo de organización, su epistemología, ¿no?, pero también como una bandera política. Y Bolivia es un caso de estos, en donde la Constitución inicia con el reconocimiento de la Pachamama. El conocer bien, el vivir mejor, como dicen, el bien vivir, ¿no?, es el paradigma por el que están trabajando las universidades interculturales, ¿no?, en diferentes zonas indígenas o diferentes zonas del país. Y que esto nos remite precisamente a cómo construir los conceptos desde el sur, un reflejo de lo de Boaventura de Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos, sociólogo, ha sido fundamental, y también nos da, y también él presenta el conocer desde el sur está lleno de conceptos, pero me parece que dos son muy sugerentes, ¿no?, que es la sociología de las ausencias y la sociología de la traducción, porque él plantea, ¿no?, que las epistemologías indígenas tienen conocimientos, sabidurías más bien, tienen saberes, pero son ignorantes de los principios, de los fundamentos de las ciencias de Occidente, de las intenciones, de los intereses, ¿no?, y que las de ciencias de Occidente tienen su discurso de verdad y que son ignorantes de las epistemologías no occidentales. Por lo tanto, el papel de los antropólogos, de los sociólogos, es tener este papel de la traducción, de hacer visibles las sabidurías, los conocimientos, pero también las ausencias para ambos modelos. Por eso tenemos que asumirnos como traductores entre ambas epistemologías, y esa es la sociología de la traducción. Para continuar con esta reflexión,
No sé si tienen una pregunta. ¿Hay ejemplos de este papel del antropólogo como traductor? Sí, yo creo que los que estamos trabajando con etnocología, tratamos de ejemplo, ¿no? Porque la etnocología, hay que ser muy sinceros, es como, desde mi punto de vista, un cuchillo de doble filo. Y vamos a ser honestos, sobre todo ahora en la cuestión de los peritajes, ¿no? Siempre nos pensamos como antropólogos de principios, ¿no? Pero también estamos polarizados, sobre todo en términos de los arqueólogos. Hay varios casos que se comentan, ¿no? Por ejemplo, Blanca Ramírez hace unas fuertes críticas a los arqueólogos que hicieron el dictamen para el Walmart de Teotihuacán, ¿no? Porque ella plantea que en el dictamen ellos esbozaron, dijeron, ¿no?, que sí había ruinas, pero eran chiquitas, ¿no? Entonces ella cuestiona y dice, no hay patrimonio chiquito. Y esto, y entre otros ejemplos más, porque evidentemente también los gremios estamos polarizados. E incluso esto de la etnocología es un parteaguas y tiene que ver con principios. Me parece que estamos ante una perspectiva que también se convierte política, porque tiene que ver con la ética, ¿no? Y porque muchos de los saberes también se mercantilizan. El problema que hubo en la cuestión de la Universidad de Minnesota, con la patente de la bacteria del pozol, que se hizo convenio con Ecosur. Y fue un trauma, no sé cómo nombrarlo, pero las comunidades estaban enojadísimas, y la gente de Ecosur, que estaba haciendo trabajo de campo, no le permitieron volver a hacer trabajo en comunidad. Les hicieron una mala jugada. Porque este problema me parece que nos mete en la cuestión de la ética, de los principios, pero también nos mete en algo que podríamos llamar el mercado de la antropología, meter a la antropología en el ámbito del mercado. ¿Por qué? Porque los saberes son colectivos, son comunitarios. Y una cuestión de principios es que también los puedes vender, porque bueno, las patentes y los laboratorios salen voraces, ¿no? O en términos de una antropología aplicada, y sobre eso hay muchos casos, ¿no? Por ejemplo, entre los de Tila, por ejemplo, ahora manejan que el árbol que protege los cafetales es el celén, que me parece que es un árbol llevado desde los altos, por el nombre, celén es celtal, o hay una referencia celtal. Y esto porque cuando estaba en rural, empieza a repartir fertilizante para el café, ¿no? Y ahí hubo también antropólogos en una antropología aplicada, ¿no?, convenciendo a las comunidades, ¿no? El problema fue que ellos plantean que se les dio re bonito y aumentaron mucho la producción de café, como 4 años, pero cuando van rurales les quitó el crédito para el fertilizante, era muy caro, no lo pudieron comprar. Y sus cafetales se les murieron. Y hoy te dicen, el café es el cedel, que es un árbol que además da mucha hoja y que además sirve para la madera. Entonces,
Me parece que cuando, recuperando por ejemplo las intenciones y las preocupaciones de Carbó, ¿no?, al hacer etnoecología, es porque también se convierte en un asunto político, en términos de relación con la naturaleza. Y aquí hay que ser muy claros, y es a lo que voy ahorita. Miren ustedes, no me voy a detener mucho, esto lo voy de pasada porque me parece que con Ana Bella van a profundizar más en el sentido de las etnografías en México, pero esta cuestión de la interculturalidad, ¿no?, y ahorita lo voy a contestar, ¿no? Sigo con mi exposición y ahorita te contesto por qué, ¿no? Esto lo voy a plantear de forma muy rápida, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo las corrientes teóricas tuvieron un reflejo en la etnografía mexicana? Si nosotros vemos, haciendo un recorrido, lo vuelvo a decir, lo voy a tratar muy rápido y para algunos bastante superficial, si quieren profundizamos, pero no es mi intención, para no perderme a lo que quiero llegar. Pero cuando es el finales del siglo XIX, Gamio es expulsado. Los primeros estudios que tenemos sobre braceros de mixtecos braceros en Estados Unidos se los debemos a Gamio, ¿no? Después regresa en el México postrevolucionario y hay la preocupación de la construcción del modelo de Estado-Nación. De ahí, ¿no?, en esta construcción del modelo de nación fue importante la presencia del culturalismo, sobre todo porque Gamio fue alumno de Boas, ¿no? Y él trabajó este trabajo ya clásico de estudio regional en la zona de Teotihuacán bajo un carácter interdisciplinario. Después la región empezó a adquirir mayores dimensiones, sobre todo en la región cultural de Hinterland, de regiones de refugio de Gonzalo Aguirre Beltrán, que ya fue hasta los 70. Pero este trabajo de Aguirre Beltrán fue resultado de la inserción de antropólogos haciendo etnografía en Chiapas, por ejemplo, con la Escuela de Chicago y el proyecto Harvard, ¿no? En este contexto tenemos una gran producción de antropología que se llama de la época de oro, en donde en los estudios con Soltax, si no mal recuerdo, estuvieron Calixta Guiteras y Ricardo Pozas, el mismo Andrés Medina, un joven recién egresado de la ENA, ¿no?, que hizo sus primeros trabajos en Tenejapa, porque se pensaba que se tenía que tener un conocimiento profundo de cada uno de los pueblos ya marcados por el municipio, y que la conjunción de las etnografías nos iban a dar como este carácter regional, cosa que nunca se logró. Se lograron las etnografías, pero no este carácter regional hasta bastante después. Me parece que este carácter regional de cierta manera lo recupera Aguirre Beltrán con regiones de refugio, ¿no? Lo que planteaba Aguirre Beltrán es que había en términos de los procesos históricos, desde tiempos de la colonia, con las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles, ¿no?, que en términos, por ejemplo, de los Altos de Chiapas, eran consecuencia de los antiguos señoríos, ¿no?, y San Cristóbal de las Casas como aquel centro de república de españolas, de tal manera que se fue creando un hinterland con una ciudad señorial, ¿no?, que lograba articular la economía, las relaciones políticas, ¿no? Y ahí él plantea, ¿no?, estas ciudades hinterland, ¿no?, con una serie de municipios con los cuales tenía impacto. Estas ideas, ¿no?, de hinterland, de regiones de refugio, también recuperaron las ideas de Robert Redfield en sus investigaciones, que hace
de Tepoztlán con la Ciudad de México, Tijitas y Chacón con la Ciudad de Mérida. Y el planteamiento viene del estructural funcionalismo, ¿no?, en donde planteaba que las comunidades indígenas iban a ir transmutando sus caracteres rurales por el impacto con las ciudades, estableciendo un concepto fundamental que llamó el continuum folk urbano. En las investigaciones que hace Oscar Lewis, ¿no?, 20 años después, él plantea que esto no sucedió, que las poblaciones seguían manteniendo sus características folk a pesar de las relaciones que establecían con la ciudad. Lewis después es el que hizo esta vertiente que fue tomando sentido en la antropología de la pobreza, ¿no?, en los estudios de las zonas marginadas, ¿no?, de las ciudades, y que el resultado de eso fue una película, incluso digamos, reflejaba este pensamiento de Oscar Lewis bajo su novela de Los hijos de Sánchez, ¿no? Pero pensando esto en términos de la importancia que tuvo Redfield con el continuum folk urbano, que después se vio enmarcado en las regiones de refugio de Aguirre Beltrán, correspondían a una idea de Estado-nación en donde se miraba el modelo norteamericano como un modelo económico pujante, sólido, y se planteaba que era la homogeneidad cultural la que determinaba el crecimiento económico. Idea que representó un paradigma en términos de política pública, porque también rescataba la idea vasconceliana de la raza cósmica, en donde la raza cósmica era la figura del mestizo, y por lo tanto los indígenas tenían que aculturarse, asimilarse al desarrollo, pasando de ser indígenas a ser mestizos. Y ahí una de las políticas sea la educación, pero incluso la prohibición de la lengua en las escuelas. Hay una gran cantidad de referencias etnográficas que hacen sentido de esto. Otro de los casos también fue que en la política cardenista, Moisés Sáenz, como presbiteriano, abrió las puertas, que después también fue retomado en muchas partes de América Latina, al Instituto Lingüístico de Verano, porque el instituto se les dio como forma de garantizar esta culturación y aprender el español a partir de la inserción de las escuelas de los protestantes. Lo que lograron, pues, sí, fue la traducción en lenguas indígenas de la Biblia, pero también marcó la línea para la entrada del protestantismo en muchas zonas, ¿no? Yo quiero recurrir a esto por una sencilla razón, porque me parece que en ese sentido la interculturalidad planteada desde la influencia norteamericana con el culturalismo tuvo una fuerte presencia no solamente en la etnografía mexicana, sino también en la antropología africana. En términos de seguir con este contexto histórico, los 70 es un año de parteaguas, porque estamos ya inmersos en un materialismo histórico, y en donde los indígenas, en términos de políticas públicas, son asimilados o, digamos, incluidos bajo la categoría de campesinos. Incluso en esos momentos, uno de los programas gubernamentales más importantes fue Coplamar, ¿no?, para la atención en zonas indígenas marginadas, en donde era la atención a los pobres, ¿no?, pero que tenían una influencia de toda esta cuestión del materialismo. En otro sentido, con un parteaguas en la organización indígena, no es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque si bien esta organización estaba dedicada a las cuestiones laborales, aprovecha esta cuestión de los indígenas, ¿no?, en la categoría de campesinos, ¿no? Eso lo documenta Francisco Bárcenas, ¿no? Y de ahí se plantea que
con el reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales, también la noción del territorio. Este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, México lo ratificó, fue el segundo país en firmarlo, pero el firmarlo significaba hacer adecuaciones bajo el reconocimiento de las poblaciones indígenas, de la multiculturalidad en términos constitucionales. Fue por eso que en el 1992, al cuarto para las 12, se estaba cumpliendo ya los términos pactados por la OIT, porque al firmarlo tenía que hacer el cambio constitucional, es que se dan las modificaciones al cuarto constitucional, con el reconocimiento de la nación como multicultural. Los cambios de la ley indígena, me parece que es en el 2002, pero ya antes había pasado lo del ZLN, que nos mete en otra dinámica del reconocimiento, ¿no? Pero me parece que esta cuestión de la multiculturalidad ha sido una vertiente que ha abierto las modificaciones a las leyes secundarias, ¿no? Incluso parte de las modificaciones y estar en el ámbito de los cambios a las leyes secundarias, que son las de los estados, se desarticuló el Congreso Nacional Indígena, que había tomado fuerza después del lanzamiento, del surgimiento del ejército del ZLN. De ahí lo que yo quiero retomar es que en términos de políticas públicas, incluso en términos de la etnografía, también se ha deambulado bajo este paradigma que tiene que ver con la multiculturalidad. Las preocupaciones ahora, por ejemplo, de la CDI bajo esto, son lo que tiene que ver con los traductores indígenas, de reconocer quién es indígena, porque tiene que ver con los presupuestos. Eso lo plantea muy claramente Luz de Gortari, ¿no? Pero ahí la cuestión es que tiene que ver con los peritajes, pero también tiene que ver con la distribución de los recursos a quienes se dan, porque hay una preocupación de saber que efectivamente son indígenas y que no necesariamente la lengua la única determinante. En términos de la etnografía, ¿no? Nos ha dado esta parte aguas porque también se ha dado cuenta de esta diversidad lingüística, ¿no? Y que ahora está teniendo nuevos tintes a partir de del trabajo a partir de las cosmovisiones, como son los territorios indígenas culturales, en donde la cosmovisión es importante, ¿no? Para fracturar las fronteras municipales, ¿no? Y que, por ejemplo, en estudios de reciente data, como en la Huasteca, la investigación conjunta entre los investigadores plantea que no podemos hablar de la Mixteca potosina, la hidalguense, la veracruzana, sino que más bien es una misma área cultural. Y eso se ha abierto a partir del diálogo entre los resultados de las etnografías. Pero ¿a qué voy y por qué estoy planteando esto? Respondiendo a tu pregunta, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Hay un reconocimiento multicultural. Uno escucha los programas ahora contra el hambre, ¿no? del nuevo gobierno, y solventar el hambre llevando liconza, ¿no? Y la cuestión del reconocimiento de quién es indígena a partir de los peritajes, porque son necesarios, ¿no? Y saber quiénes son traductores, sobre todo cuando se trata de justicia, ¿no? Y están bajo esta modulación del paradigma de lo multicultural, ¿no? Pero desde mi punto de vista, estos procesos de mercantilización
inserción de las grandes empresas, que me parece que tienen su auge en el periodo de Fox y de Calderón, ¿no? Es un discurso no explícito, no reconocido, no lo ves. Y pareciera que están marcando un modelo Estado-nación en relación con los pueblos indígenas. No sé si entienden, si me doy a entender. En donde, fíjense, hay un reconocimiento de la multiculturalidad, pero en términos de las relaciones de los territorios indígenas y las supraterritorialidades, hay una especie de interculturalidad, una especie como de mestizaje. ¿Por qué? Porque ya no se trata de asimilar y volver homogénea la población en términos de sus rasgos culturales, de que dejen de ser indígenas, de respeto a sus costumbres. Ahí hay un paradigma de lo multicultural, pero hay una asimilación que tiende a la homogeneidad en términos de sus prácticas, sobre todo en los cultivos, con los maíces híbridos, con las técnicas. Ahí me parece que hay un doble juego. Por una parte, un reconocimiento multicultural, pero en un discurso no explícito, una interculturalidad. Que al final de cuentas, porque se ha visto las relaciones Estado-Nación, pueblos indígenas, a partir de la antropología aplicada y de las instituciones. Pero el modelo Estado-Nación es mucho más complejo, es mucho más total. Y hay un proceso de mercantilización de los recursos, de homogenización de las técnicas. ¿Por qué? Porque los maíces híbridos lógicamente necesitan plaguicidas, fertilizantes, pero también están pensados bajo la agricultura extensiva. Y aquí adentro a un concepto que me parece que va a tomar mucho auge y que puede ser fundamental, porque por una parte está el concepto de la interculturalidad, que fue importantísimo en términos de la antropología aplicada y las corrientes teóricas, ¿no? El culturalismo, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, pero hay un concepto que me parece que es muy sugerente y que tiene que ver con la transculturalidad. Si nosotros somos, fíjense ustedes, y me parece que esa es una crítica a la etnoecología. Los trabajos de Pierre Lukács, del mismo Eckhart Bock y muchas de las clasificaciones que se han, y de las etnografías que se han hecho en términos de la etnoecología, han perdido de vista esta cuestión de lo ajeno, lo extraño, lo comercial, y que esto ya forma parte de la vida de las poblaciones indígenas. Y lo transcultural tiene que ver, no en términos de contacto entre culturas, sino cómo lo ajeno es interpretado, reproducido, resemantizado en términos de las estructuras ya estructuradas. Y voy a poner unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para enmarcar más a qué me estoy refiriendo con esto de lo transcultural, por ejemplo, entre los choles, ¿no? Entre los choles, ¿no? Ellos se dividen en diferentes altitudes. Está en la zona de la montaña, las zonas medias y las zonas bajas. En las zonas bajas, a partir de la caída del precio internacional del café, ahí sembraban café robusta, ¿no? Pero cuando cae el café, ¿no? Sale más caro cosechar. Entonces arrasan con todo el café
bueno, no con todo, lo dejan muy poco, ¿no? Y introducen la ganadería, ¿no? Y cuando ellos hablan, por ejemplo, de